Entonces, Anthony, comencemos a analizar otro aspecto. Anthony. Otro aspecto de la fotografía útil en las profesiones, es decir, fotografiar obras de arte. Mira, en este caso la fotografía tiene que ser un puro acto técnico, mientras que el sujeto de nuestras fotografías es la obra de arte en sí misma. Pero siempre me has hablado de creatividad, de la interpretación del fotógrafo. Sí, ¿ves? Pero en este caso la intervención del fotógrafo tiene que ser lo menos reconocible posible, es decir, este tiene que preocuparse únicamente de resolver los problemas técnicos sin interferir con los intentos comunicativos del autor de la obra en sí. ¿Ves? En los últimos años, con la difusión de la edición del arte, se ha vuelto cada vez más necesario fotografiar cuadros, esculturas, pero también obras de arte contemporánea, como performance u obras de land art. Si en el caso de pinturas o esculturas es fácil entender cuál es la manera correcta de fotografiar una obra y ser lo más objetivos posible, esto se vuelve un poco más difícil en el caso de las performances o instalaciones u obras de land art. Pero también en este caso se trata de fotografías de una obra de arte, ¿o no? Sí, se trata siempre de fotografiar obras de arte, pero mira, mientras que cuando fotografiamos un cuadro o una escultura, el punto de vista correcto siempre es de todas formas uno solo, distinto es el caso de las instalaciones, que pueden tener una gran extensión, y por eso se podría escoger entre puntos de vista diferentes y, dependiendo del que escojamos, se tiene una interpretación distinta de la obra y de cómo ésta se desarrolla en el espacio. O aún más complicado es el caso de las performances, que son acontecimientos que de todos modos se desarrollan en un arco temporal que el fotógrafo no consigue representar en su continuidad, pero está obligado a detener en una serie de imágenes de todas formas encadenadas entre ellas. En efecto, en esto no había pensado nunca. Sí, de todas formas es una cosa aún muy debatida, sobre todo en el mundo del arte contemporáneo. De todos modos, empecemos a examinar quizá un ejemplo más delimitado y que seguramente te encontrarás delante más frecuentemente que una performance. Empecemos por fotografiar un cuadro. Entonces, antes que nada, ¿cuáles son, en tu opinión, las condiciones necesarias para fotografiar un cuadro? Bueno, nos encontraremos a una distancia adecuada del cuadro para poder abarcarlo totalmente en nuestro campo visual. Sí, por lo pronto la elección del punto de vista es fundamental. No tendrás todas las dificultades que hay en la foto de arquitectura, pero también en este caso deberás elegir un punto de vista que te permita fotografiar de manera correcta el cuadro. Otro problema fundamental es cómo iluminarlo. La luz. La luz, exacto. Cómo conseguir iluminar la superficie de nuestro cuadro de manera homogénea, sin tener zonas más iluminadas y zonas que por el contrario caigan en la sombra. Entonces, cuando fotografiamos un cuadro, tenemos que ocuparnos antes que nada de la elección del punto de vista y de cómo nos posicionaremos respecto al cuadro. Ahí es indispensable el uso del trípode, para intentar mantener en lo posible el paralelismo entre el plano de la película y el plano de la obra que estamos fotografiando. Esto para reproducirla con las proporciones correctas y sin deformar el tamaño del marco. De ahí la utilización del trípode, porque así podemos fotografiar tranquilamente con tiempos de exposición largos. A veces se usa también una especie de raíles sobre los que se posiciona la cámara fotográfica, destinados precisamente a la fotografía de obras de arte. De todas formas, el trípode puede ser suficiente. Cuidar de que la cámara esté perfectamente nivelada. ¿Y cómo hago para nivelarla? Muchos trípodes tienen una burbuja esférica, un nivelador esférico, donde en el interior de un círculo tienes que hacer que se mueva una burbuja de aire. Se trata de nivelar las patas del trípode intentando hacerla estar en la parte central. En este punto tenemos la cámara en posición aproximadamente correcta. Ten en cuenta que hay unos visores que tienen la posibilidad de hacer aparecer una rejilla que nos permite precisamente verificar que se mantenga la ortogonalidad entre las líneas del marco del cuadro. A ese punto, cuando hayamos posicionado nuestra máquina a la distancia adecuada y en posición correcta, empezaremos a preocuparnos de los problemas de la representación del cuadro. Lo primero es tener una respuesta fiel de los colores. Precisamente. Esto es fundamental en las fotografías de obras de arte para representar de forma óptima nuestro cuadro, y para hacerlo debemos ocuparnos de algunos aspectos. Ante todo, el equilibrado de blancos y para ello intentar entender qué fuentes luminosas estamos utilizando, qué temperatura de color tienen y adaptar en consecuencia al tipo de película. Si estamos fotografiando con película o si estamos trabajando en digital, ajustar en nuestra cámara el equilibrado de blancos más adecuado a este tipo de fuente luminosa. Además, para tener una representación aún más correcta, se puede utilizar una escala de color. No es más que una tabla en la que están reproducidos unos cuadrados con los colores fundamentales. ¿Esto quiere decir que si los colores no me gustan puedo ir a retocar? No se trata de una paleta de pintor. Es una simple tabla que situamos cerca del cuadro. Entonces, una vez que hemos hecho un equilibrado de blancos aproximados, que se acerque, digamos, al correcto, hacemos una primera fotografía en la que esté incluida nuestra tabla de color.
Y luego hacemos otra con los mismos ajustes, ya sea para lo que se refiere a la exposición como para el equilibrado de blancos, en la que excluiremos la tabla de color. Esta imagen nos servirá luego, si estamos trabajando con película, para entregarla al laboratorio y hacer de manera que el laboratorio luego calibre la respuesta cromática de la impresión reproduciendo los colores fieles a la escala de color original. Si por el contrario estamos trabajando con digital, la usaremos en postproducción con nuestro software para reproducir primero la imagen que incluye la escala de color, ajustando en ella todos los parámetros de postproducción. Después de lo que le llevaremos estos parámetros a la otra imagen, sin escala de color, y estaremos seguros de que la respuesta cromática será fiel a la original. Tengo una pregunta. Volviendo al discurso sobre la iluminación. En muchos museos, por ejemplo, si quieres fotografiar lo puedes hacer, pero sin usar el flash, así que se necesita forzosamente usar tiempos de exposición un poco más largos. Sí, claro. Los aspectos de la iluminación no están todavía completos, son muy complejos. Generalmente, para fotografiar los cuadros, el tipo de iluminación aconsejada, cuando tenemos la posibilidad de posicionar las luces a nuestro gusto como si estuviéramos en el estudio, lógicamente no siempre es posible hacerlo en el museo, consiste en posicionar dos focos. Generalmente se usan dos fuentes de luz bastante suave, o sea, focos que emiten luz difusa, posicionada a 45 grados respecto del plano del cuadro, a los dos lados, con esta inclinación, haciendo que iluminen de manera equivalente los dos lados del cuadro. ¿Hay determinados tipos de luz que pueden dañar una obra de arte? ¿O no? Sí, depende también de qué estamos fotografiando. Precisamente si nuestra obra de arte está puesta detrás de un cristal, debe seguramente evitarse la luz frontal, sobre todo el flash, como decías tú, porque el relámpago se reflejaría en el cristal y oscurecería completamente la obra de arte. El hecho de utilizar estas dos luces laterales, en efecto, es para no producir reflejos que entren directamente en la cámara, y se usa luz blanda para atenuar las luces crudas. Y un fuerte contraste podría también evidenciar los relieves de la témpera. Esto puede ser útil para un uso determinado de estas imágenes, si estamos haciendo una imagen que quiere reflejar qué técnica se ha utilizado y buscar el detalle, pero no la reproducción, digamos, de la totalidad de la obra de arte en sí misma. Entonces, posicionamos las luces, utilizamos una sensibilidad lo más baja posible, ya que intentaremos obtener el máximo de la calidad. Entonces, si trabajamos con película, utilizaremos películas de sensibilidad baja, o en digital ajustaremos el valor ISO bastante bajo, puesto que no tenemos problemas de movido, ya que estamos en el trípode y nuestra cámara está perfectamente inmóvil. Una vez entonces ajustadas las luces y colocada la cámara en el trípode y regulada la sensibilidad, tenemos que controlar que éstas den una iluminación homogénea a nuestro cuadro. Podremos hacerlo midiendo o bien con un exposímetro de luz incidente desde el punto del cuadro o moviéndonos en la superficie y comprobando que en todos los extremos, sobre todo en las esquinas, no hay caídas de iluminación. Esto para obtener una reproducción lo más fiel posible. Luego, para completar la respuesta a la pregunta que me has hecho, hay que tener cuidado con el tipo de luz que se utiliza, porque a veces las luces incandescentes pueden también dañar la obra de arte y por eso se prefiere utilizar a veces la luz fría o de todos modos uno que no estropee las características de la obra de arte en sí. Vale. Por lo que se refiere al flash, puede utilizarse pero siempre teniendo en cuenta las reflexiones que hemos hecho sobre el posicionamiento. Nunca frontal porque con pinturas al óleo o expuestas detrás de un cristal se corre el riesgo de tener reflejos en la cámara. Perdona si insisto, pero ¿el flash? ¿La luz del flash no daña la obra de arte? Bueno, en la mayor parte de los casos no produce ningún daño, ya que es de todas formas una luz que tiene una emisión muy breve en el tiempo y por ello no puede producir daños. A menudo en los museos se indica no utilizar el flash no tanto por dañar las obras de arte, sino para no molestar la visión de los otros observadores. Entonces, perdona si me repito, pero si me encuentro delante de una obra de arte protegida por un cristal, ¿cómo hago para hacer la foto de tal manera que no se vea mi reflejo? Bueno, mira, hay diferentes soluciones. Ante todo, podrías intentar disfrazar tu trípode, la cámara y tu figura con una cartulina negra con solo un agujero por el que pasará a tu óptica. De esa manera, el negro absorberá todas las luces que te caen encima y entonces no aparecerá tu reflejo en el cristal. En situaciones más complejas, podría ser útil también la utilización del banco óptico, utilizando el descentramiento lateral, de manera que te muevas de la posición frontal respecto del cuadro y entonces no te reflejes en el cristal. Entre otras cosas, el uso del banco óptico te consentiría utilizar películas de gran o medio formato que aumentaría también la calidad de reproducción de tu cuadro. O puede ser útil el filtro polarizador, ¿te acuerdas? Hemos hablado de ello. Sirve para eliminar los reflejos y también en este caso es útil porque de todas formas se elimina el reflejo del cristal que estaba encima del cuadro.
Entre otros, elimina también el reverbero de las luces en la superficie de la témpera o del cuadro en general y tiende a presentar los colores con más saturación y por eso generalmente da un buen efecto a la imagen. Pienso que esa sea la solución más... ¿Más sencilla? Sí.